Con todo gusto, hermana, amplío lo que le dije en mi anterior video sobre las dos luz que aparecían en Génesis. ¿Cómo puede ser que Dios creó dos luz diferentes? No, es que la primera luz es del Mesías. Vamos a ver qué es lo que pensaban los rabinos en la época del segundo templo. Los rabinos, así como Pablo, así como Jesús, así como sus discípulos, no eran cristianos, hermanos. Bien, los rabinos ortodoxos en la época del segundo templo consideraban que el Mesías era el centro de toda la creación, es decir, que todo fue creado y por el Mesías. Esto es interesante porque repite esto Pablo en diferentes citas. Se discute si el Mesías, en ese contexto de la luz del relato de Génesis sobre la creación, según los rabinos, esta luz especial fue creada antes que el sol, la luna y las estrellas. En algunos sectores del judaísmo se le llama a esta luz Nekuda Machabait, que es el punto más recóndito de la luz. Es una luz muy profunda. Es curioso que Pablo en Timoteo 1:16 dice que Dios es el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. El Shalkut, que es una antología rabínica medieval que recopila relatos de profetas y la Torá y literatura rabínica, dice lo siguiente: y Elohim vio la luz, que era buena. Estamos hablando de Génesis cuando dice que era buena. Esta luz es la luz del Mesías, para enseñarte que Elohim vio la generación del Mesías y sus obras antes de que creara el universo, y él escondió al Mesías debajo de su trono, de su gloria. Haktatán le preguntó a Elohim, amo del universo, ¿para quién es esa luz debajo del trono de tu gloria? A lo que Elohim le contesta, es para el Mesías, quien te dirá de espaldas y te pondrá como burla y bochorno. Es decir, que ya había relatos y comentarios referentes a esta luz. Acá está la cita por si usted quiere verlo. Entonces, el Mesías antes de la creación del universo. Los rabinos de la época del segundo templo creían que Elohim vio la generación del Mesías y sus obras antes de la creación del universo, como decía recién. Es interesante ver, si ustedes recuerdan, como Jacob, cuando le dice, vengan, le dice a sus 12 hijos, que les revelaré las cosas que están a futuro, las cosas que van a pasar. Entonces parece ser que Dios le reveló también al Mesías a Jacob. ¿Qué pasó después? Bueno, búsquelo en su Biblia. Vas a ver que después se calla y guarda silencio, porque eso estaba oculto para el final de los tiempos. En otra referencia rabínica se dice que todos los profetas profetizaron y han hecho solamente profecías concerniente al Mesías. Y acá vamos a estar aclarando un par de malinterpretaciones que hay en las iglesias, incluso en las interpretaciones teológicas que nada tienen que ver con la cultura del Mesías. Si acá estamos diciendo que todos los rabinos veían que todo fue creado por y para el Mesías y todo apuntaba para el Mesías, cuando la Biblia dice que los profetas profetizaron hasta Juan, no se refiere que terminó la profecía, se refiere que cuando vino el Mesías, es decir, Yeshua, Jesús, hasta ahí llegaban las profecías porque vino hasta Jesús. Bien, esto es lo que yo decía recién. El pasaje está en Génesis 49:1, cuando se le revela a Jacobo el final de los libros. En cuanto a la eternidad, se dice en Isaías 64:4 que ni ojo ha visto o poderoso aparte de ti, y lo que he preparado para quienes esperan leer, lo que ojos no vio ni oído yo, ¿sí? Los rabinos también están conscientes de que el Tanaj es el acrónimo de Torá, Nevin y Ketuvim. Torá son los primeros 5 de Moisés, Nevin son los profetas y Ketuvim son los escritos, los escritos sapiensales y demás. Los rabinos están conscientes de que el Tanaj predecía que el Mesías sería tanto humillado como exiliado. Es decir, estamos hablando de lo que ellos interpretaban cuando leían el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento en el cristianismo, la Tanaj en el mundo judío. Ellos trataron de resolver esta aparente contradicción que hablaba de un Mesías, porque en algunos sectores decía que el Mesías venía reinando en las nubes, otro decía que era el Mesías sufriente, no se entendía, y tenían tres resoluciones diferentes para resolver este conflicto, que eso lo vamos a ver en otro momento. Para irnos de tema, no es el caso. La relación entre el Mesías y el sol, la luna y las estrellas, los rabinos relacionan la profecía del libro de Jeremías con el Mesías y la duración de Israel. En el Midrash Rabba Shemot, Midrash es lo que en el cristianismo se conoce como
parábolas, ¿sí? El Midrash es una historia que quiere explicar algo más profundo. Recordemos que cuando Jesús decía parábolas, no estaba explicando solamente una historia sencilla para explicar algo complejo, sino que hablaba en diferentes niveles de interpretación. Cada parábola de Jesús se puede interpretar literal, se puede interpretar alegórico, una pista o un nivel oculto, ¿bien? Entonces en el Midrash Rabat cita que el Rabí Natán, diciendo que Dios habló a Israel y le dijo que haría el Mesías su primogénito, así como Jacob fue su primogénito. Éxodo 4:22. Donde se menciona que Israel es el hijo unigénito de Dios. Los comentaristas judíos interpretan que el pasaje de Salmos 89:27 como una profecía mesiánica, ya que los testigos fieles en el cielo mencionados son el sol y la luna. Esta interpretación se relaciona con la profecía de Jeremías, donde Dios toma el sol, la luna y las estrellas como testigos de Israel para siempre. El Mesías, el Hijo engendrado de Dios, regirá las naciones y ellas le rendirán homenaje, de otro modo serán castigados. Y esto está en Jeremías 31:35. Vamos a citar algunos pasajes que tienen que ver con la luz, y esto que decimos, como que la primera luz era el Mesías. Entonces Isaías 9:2 dice: en aquel día no habrá más tinieblas. ¿Se acuerdan cuando decimos que Dios nos sacó de las tinieblas? Sino que habrá gran luz, no habrá más tinieblas ni oscuridad, y el pueblo que camina en tinieblas ha visto la gran luz. ¿Qué luz, hermanos? Sobre todos los que habitan en la tierra, sombra de muerte, luz resplandeciente. Cuando reina el Mesías, ¿sí? Entonces Malaquías 4:2: pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia, y en sus alas traerá sanidad. Sanidad a las naciones, hermanos. El árbol de vida, el que trae sanidad a las naciones. En aquel día el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno, y su nombre será uno. Zacarías 14:9. Como conclusión, hermanos, esa luz en la que debatían los rabinos en la época anterior y posterior a Yeshua fue creada antes que el sol, la luna y las estrellas, y se esperaba que representase la semejanza divina que Adán había perdido. Por eso, no sé si ustedes saben lo que es Adán Rishon y Adán Carbón, pero Pablo tenía perfectamente estos conceptos rabínicos que ustedes conocen. Eso habla del primer y segundo Adán, por eso Pablo habla del segundo Adán y lo relaciona con Yeshua. El primer Adán, que dentro de Adán estaban todas las almas, por eso cuando él pecó, todos nacimos en pecado, todos pecamos. Sin embargo, ¿qué dice Pablo? Que Yeshua, que Jesús es el segundo Adán, el que va a redimir, el que va a reparar lo que Adán destruyó. En 1 Corintios 15 puede encontrar esto que le estoy diciendo.